No hay nada más ruso que una matrioshka. Bueno, quizás el vodka, Dostoyevsky, Masha y el oso. Pero estas muñecas son todo un icono de la cultura rusa. No por nada en español se las conoce como muñecas rusas, pero también como mamushkas o babushkas, dependiendo del país. Hoy vamos a conocer un poco de la historia de estas populares muñecas. Una matrioshka consiste en una muñeca dentro de una muñeca dentro de otra muñeca dentro de una muñeca que está dentro de una muñeca que dentro tiene una muñeca y así sucesivamente. La versión más típica es la que tiene forma de mujer vestida con ropas tradicionales rusas, pañuelo en la cabeza y diseños florales. La cantidad de muñecas puede variar desde 5 hasta el número que se desee, siempre y cuando sea un número impar. Puede que el origen ruso de la muñeca rusa no sea tan ruso como parece. Es posible que las matrioshkas tengan su origen en Japón, y no fue hasta 1890 cuando llegaron al país. Existen diversas teorías sobre la forma en que llegaron a Rusia. La más extendida es que la primera matrioshka fue diseñada en 1890 por Sergei Maliutin, un artesano de Moscú que se inspiró en unas figuras que representaban los 7 dioses japoneses de la fortuna, en el que el dios Fukuroku contenía a las otras divinidades. También hay gente que dice que sí que son rusas, porque la tradición artesanal de Rusia de colocar un objeto dentro de otro es anterior a esta historia. El primer huevo de Fabergé data de 1885, y esta joya llevaba en su interior una yema y dentro de esta una gallina y una corona. La cosa es que rápidamente se convirtieron en un éxito. Tras la Exposición Universal de París de 1900, aumentó la producción del juguete, expandiéndose por Occidente. Estos juguetes requieren mucho tiempo y esfuerzo, pues son talladas de forma artesanal y pintada a mano. El nombre de las muñecas viene de Matriona, uno de los nombres más populares de las niñas rusas en esta época. Las matrioshkas representan la idea de maternidad, de fertilidad, de familia grande y unida a la vez que son un símbolo de la tierra rusa. Además, también se le atribuye la idea de riqueza, de alegría, prosperidad y sabiduría. Hay diferentes creencias sobre las matrioshkas. Por ejemplo, existe la idea de que si se pone dentro de una matrioshka una papeleta con un deseo, con toda seguridad se cumplirá, y que cuanto más tiempo dedicó el artesano a crear el juguete, más rápido se cumplirá el deseo. Las matrioshkas, además de ser el souvenir por excelencia si visitas Rusia, se han convertido en parte de la cultura popular de todo el mundo. Desde su aparición podemos encontrar referencias a ellas en diferentes libros, series, canciones y películas. ¿Y vosotros, tenéis algún objeto que represente a vuestro país? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.